Es un placer tenerte aquí en Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Soy Catalina Aldana Duque y hoy te invito a descubrir cómo desbloquear tu potencial y sanar desde el alma. La transformación empieza ahora. A través de meditaciones guiadas te ayudaré a encontrar respuestas a tus inquietudes más profundas. Si buscas paz y tranquilidad interior, contáctame y comienza tu viaje hacia el bienestar. Envía un mensaje directo con la palabra meditaciones a @trefricoaching en Instagram y empieza tu transformación. Hoy vamos a impactar vidas a través de la meditación con Marco Bermúdez. En este episodio de Impactando Vidas contamos con Marco, quien ha dedicado más de 13 años a la práctica, estudio y enseñanza de la meditación. Formado como instructor en Tailandia por monjes budistas durante 8 años. Marco ha participado en numerosos retiros prolongados y ha tenido la experiencia de ordenarse temporalmente como monje. Sus viajes por India y Asia, junto con su pasión por la conciencia y la filosofía budista, lo han convertido en un ferviente defensor de la meditación como herramienta de autoconocimiento. Además, estudió administración de empresas y cuenta con una maestría en estudios para el desarrollo. Marco, bienvenido. Cuéntanos sobre tu experiencia con el yagé en 2011. ¿Cómo impactó esta vivencia en tu camino espiritual? Que yagé es la forma en que lo llamamos acá y es un bebedizo que se hace en el Amazonas con dos plantas diferentes. No es una sola planta, son dos plantas. Y hay otros países que también pues hacen parte del Amazonas que lo llaman ayahuasca y es el nombre con el que se conoce más mundialmente. Entonces el yagé es la misma ayahuasca, es la combinación de dos plantas y es propio del Amazonas porque estas plantas se consiguen es allá en el Amazonas y es como la herramienta espiritual que tienen muchísimas comunidades indígenas del Amazonas. Entonces, digamos que esto con el tiempo cada vez se hace más popular entre no indígenas, entre occidentales, digámoslo. Y, y bueno, en ese momento yo nunca había tenido una experiencia de ese tipo y la verdad tenía un poco de aversión a ese tema porque mi percepción de eso en ese momento era como si fuera una droga y como tomar ya era irse a drogar, pero bueno, digamos que las circunstancias en ese momento me llevaron, yo en ese momento era voluntario de una ONG que ayudaba a comunidades indígenas del Amazonas, así que la directora de esa ONG tenía mucha conexión con indígenas y con esta práctica. Y ella me empezó a hablar, me empezó a contar de ese tema, hasta que un día me causó tanta curiosidad que decidí ir a una de estas tomas o ceremonias y eso fue a finales del 2010. Quienes no conocen cómo funcionan estas ceremonias son lideradas por un taita o un chamán, que es taita es una forma de llamarlo por algunas comunidades, es un chamán del Amazonas y que ofrece el bebedizo a las personas que participan en la ceremonia. Que estas ceremonias normalmente son de noche y digamos que el estado expandido de conciencia que genera este bebedizo dura varias horas. Esa experiencia puede durar alrededor de 5 o 6 horas más o menos, de forma intensa. Y durante ese proceso tú tienes visiones de tu pasado, de tu futuro, de cosas que necesitas entender de lo más profundo de tu mente. Bueno, entonces a raíz de esa toma, en donde salí con esa tarea concreta, en donde vi monjes budistas cuando yo no sabía que era un monje budista en ese momento, ni el budismo, y también donde se me mostró claramente que yo iba a ir a Asia, que yo no sabía cómo ni para qué. Entonces salí con esa tarea y me involucré en este curso online que terminó llevándome 6 meses después de esa toma a Tailandia y ahí empieza un episodio muy importante de mi vida que fueron esos 8 años consecutivos en los que estuve viajando todos los años a Tailandia y participando en retiros prolongados de meditación y recibiendo entrenamiento directamente por monjes budistas tailandeses
en ser un instructor de meditación. Entonces, desde ese momento, no solo empecé yo con mi práctica, digamos que regular de meditación, sino también empecé a enseñar meditación. Empecé a viajar con los monjes a diferentes países. Cuando venían de gira a Latinoamérica, empecé a viajar con ellos, a hacer traducciones en las meditaciones guiadas que ellos hacían, participar de voluntario en retiros que ellos hacían para personas internacionales, y también en algunas ocasiones y fui yo a visitar algunos países en representación de esta organización con el propósito específico de enseñar meditación. Entonces eso es algo que empieza ahí y se quedó en mí, porque eso es algo que continúo haciendo, se me facilita mucho, me encanta hacerlo. Y bueno, en la meditación descubrí una herramienta de autoconocimiento bastante poderosa, eh, y bastante accesible y bastante sencilla. Entonces, digamos que con la práctica regular de meditación empecé a descubrir cosas en mí y en mi mente, y empecé a limpiar. Básicamente lo que uno hace a través de la meditación es como purificar los pensamientos, purificar la mente, y a través de eso va conociendo cosas de sí mismo, cosas buenas, cosas no tan buenas, y a desarrollar la habilidad de tratar de alejarse de las cosas no tan buenas. Entonces, esa fue como mi primera herramienta poderosa, que la sigo conservando, y ese trabajo de autoconocimiento a través de la meditación es un trabajo constante y eterno. No es que yo estuve en un retiro y ahí cambié para siempre. No, de hecho es algo paradójico, porque entre más indaga uno en su propia mente, más difícil se va poniendo el camino, porque las cosas con las que uno primero se topa en su mente, digamos que las cosas que hay que empezar a deshacerse son como las cosas más burdas, digamos, lo más grueso. Y esas salen relativamente fácil, pero a medida que nos vamos adentrando en nuestra propia mente, empiezan a aparecer cosas más sutiles y más y más y más sutiles. Y son de esas cosas más sutiles, pues las que nos cuestan como trabajar y saber cómo deshacernos de ellas o cómo cambiarlas. Entonces el trabajo con la meditación es bastante efectivo, pero también digamos que necesita disciplina, necesita constancia, y cada vez se va poniendo más difícil, en el sentido en que tengo que lidiar con cosas que han estado ahí siempre presentes, pero son tan sutiles que son más difíciles de observar. Y también, como son más difíciles de observar, son más difíciles de manejar. Bueno, eso para resumir el tema de la meditación. Luego, en uno de mis muchos viajes a Tailandia, más o menos en el 2017-2018, tuve la oportunidad de tener mi primer contacto con los hongos psilocibios, que también en algunos lugares los conocen como hongos mágicos. Creo que en Argentina y Uruguay los conocen como los cucumelos, si no estoy mal. Y, y bueno, y estos son hongos que tienen una sustancia que se llama psilocibina, que actualmente está siendo estudiada muchísima por los beneficios que tienen a nivel psicológico. Y digamos que a nivel psicológico es que hacen los estudios, pero quienes han estado usando estos hongos siempre, saben que tiene beneficios espirituales, beneficios de autoconocimiento. También es otra herramienta de autoconocimiento. Entonces, yo tuve ese primer contacto, y, y fue una de las experiencias más increíbles que tuve, y que lo hice esa primera vez fue de forma recreativa, pero después digamos, con esa idea en la mente de querer profundizar más sobre el efecto de los hongos, y querer experimentarlo más. Y luego regresé a Colombia, llegó la pandemia, y ahí tuve el tiempo y el espacio para empezar a aprender teóricamente de los hongos y a experimentar más con los hongos. Y debido a mi experiencia, porque ya en ese momento yo traía una experiencia de 6 7 años con la meditación, me di cuenta que los efectos que traían los hongos eran muy similares a los efectos que traía como la práctica rigurosa de la meditación. Tanto así que tú, después de una toma con macrodosis de hongos,
puedes sentir los mismos beneficios y los mismos efectos que tienes después de un retiro prolongado de meditación en silencio. Sanar de adentro hacia afuera es mucho más que un simple concepto, es una revolución personal. Este proceso transformador nos invita a sumergirnos en nuestro ser más profundo para enfrentar y sanar las heridas emocionales y espirituales que llevamos dentro. En el corazón de esta sanación yace el reconocimiento de que el verdadero cambio comienza en nuestro interior, donde se esconden nuestros pensamientos, emociones y creencias más íntimas. Marco, ¿cómo te ha ayudado la meditación a sanar de adentro hacia afuera? ¿Y qué proceso recomiendas para quienes buscan esa transformación interior? Bueno, yo creo que la meditación ha sido importante en muchos aspectos, pero si me remito al inicio de mi práctica, yo creo que una de las cosas más importantes es que me permitió empezar a ver que tal vez lo que yo veía como ideales en ese momento eran como ideales impuestos por mi entorno, por otras personas o por los entornos en los que yo me movía en ese momento, pero no eran como cosas a los que yo realmente quisiera hacer y entonces eso termina siendo que uno vista una máscara o vista un disfraz y termina haciendo cosas que no le gustan, en trabajos que no le gusta y tratando de hacer cosas solo para satisfacer el entorno. Entonces, creo que la meditación lo va conectando uno poco a poco con su esencia, es eterno, porque cada vez cuando uno termina de entender una cosa, surge otra. Pero lo más importante es que me va conectando como con esa parte más auténtica de mí cada vez más. Y eso, cuando, cuando conecto con esa parte auténtica de mí, eso ya en sí trae bienestar porque sé que lo que estoy haciendo no lo estoy haciendo de forma forzada, sino lo estoy haciendo de forma natural porque me gusta, me ayuda a tomar decisiones, me ayuda incluso a alejarme de personas o a acercarme a otras. Entonces es como más claridad en cómo yo interactúo con mi entorno y cómo interactúo conmigo mismo, porque creo que también eso tiene que ver, el autoconocimiento tiene que ver con amarme más, cada vez más. Entre más me conozco, más me aprendo a amar a mí mismo. Y entre más me aprendo a amar a mí mismo, más puedo amar a otras personas, interactuar de mejor forma con otras personas. Pero pues, eso es un proceso que aún continúa después de 13 años. Pero otra cosa que también me ha traído la meditación y que he venido haciendo desde hace 13 años es el poder compartir la práctica, porque creo que el compartir la práctica es una forma también de ayudar a las personas en su propio proceso de autoconocimiento. Entonces, eso también es satisfactorio porque es como poner un granito de arena en, en, en el proceso de sanación de las otras personas. Y lo que yo recomiendo para quienes quieren quieren explorar la práctica de la meditación eh, como herramienta de autoconocimiento y herramienta de autosanación es empezar con algo simple, pero ser constantes en la práctica. Entonces, a las personas que siempre acuden a mi grupo de meditación, yo les recomiendo que empiecen con un tiempo corto, si sean 5 minutos, pero que ese tiempo corto traten de hacerlo todos los días. Y la práctica más sencilla para empezar a generar el hábito de la meditación, que la meditación en este contexto, como yo, pues de lo que yo hablo de meditación y como lo aprendí de los monjes budistas, es sentarnos en quietud a meditar en silencio, cerrar los ojos y sentarnos en quietud por un periodo determinado de tiempo. Y para hacer eso hay diferentes técnicas, pero la más sencilla es observar la respiración.
La respiración nos acompaña constantemente y nos ha acompañado siempre. Entonces, pero nos olvidamos de ella por estar con nuestra mente distraída en muchas cosas. Entonces, sentarnos en quietud, con los ojos cerrados, a prestarle atención a cómo respiramos, a cómo el aire ingresa y sale a través de nuestras fosas nasales, ese es el ejercicio más simple de meditación que podemos hacer y puede ser bastante efectivo, bastante poderoso si lo hacemos regularmente todos los días. Podemos empezar con 5 minutos y a partir de ahí, a medida que nos vayamos acostumbrando, podemos alargar un poquito más el tiempo. A veces, cuando queremos aprender meditación, tratamos también de complicarnos pensando que la meditación puede ser algo más complicado, que necesitamos hacer 1000 cosas más para poder meditar de verdad. Pero en realidad es tan sencillo como sentarse en quietud y en silencio, observar la respiración. ¿Y hay algún momento, tú nos comentabas al principio del programa que tenías, discúlpame, que tenías, que en el momento en que tomaste yagé, fue un momento en que no sabías mucho como que qué querías hacer de tu vida, tenías 27 años, estabas como por esa edad. Pero a partir de que fuiste, de que viajaste, de que aprendiste, de que viviste todas estas experiencias que nos has comentado, hay algo que realmente tú dijiste, esto me tocó desde lo más profundo de mi interior, más allá de que tú supieras que tu camino estaba en la meditación, pero algo que tú dijeras me tocó por dentro impresionante y a partir de eso cambié desde mi interior hacia mi exterior. ¿Podrías compartirnos? Sí, mira, yo creo que lo que más me impactó de esa primera experiencia con el yageo, con la ayahuasca, y que también me ayudó a conectarme con la práctica de la meditación, y bueno, y que después la práctica de la meditación también me llevó hacia allí, y era ver que había un mundo más allá de lo que percibimos con nuestros 5 sentidos físicos, Qué interesante. que había un mundo espiritual, porque yo en el momento en que hice la toma de yagé, yo era bastante escéptico de las cosas espirituales, y eso fue como el cambio radical, y por eso es tan importante, de la noche a la mañana, literalmente, me volví una persona escéptica con los temas espirituales, a saber, a tener certeza de que había un mundo espiritual más allá de nuestros sentidos físicos. Marco, cuéntanos para ti cuál es la importancia del silencio. Bueno, después de los 27 empecé a conectar con el silencio a través de la meditación, porque pues está intrínseco y es lo que se busca, ¿no? No solo el silencio de no hablar, sino el silencio que se va logrando gradualmente a través de la quietud, porque lo que se busca es buscar un silencio mental, pero no viéndolo como que quiero desocupar mi mente de pensamientos, sino que quiero apaciguar mis pensamientos porque los pensamientos son el ruido mental. Y cuando meditamos lo que hacemos lo que tratamos de hacer es que esos pensamientos se apaciguen un poco para yo poder ver más allá de los pensamientos, más allá de ese ruido. Así que el ruido disminuye y es esa disminución de ese ruido mental la que permite que nos veamos de forma más profunda. Entonces, digamos que eso lo empecé a observar a través de la práctica sistemática de la meditación y a través de ese silencio mental es que viene el autoconocimiento, el saber que cuando yo trato de atravesar esa barrera del ruido mental, parte de ese proceso es también poder observar los pensamientos que hacen ruido. Entonces, al querer yo que haga menos ruido mental, que haya menos pensamiento, también me permito ver mejor cuál es el contenido de mi mente, qué es lo que está interfiriendo en mi percepción de la realidad. Y a través de identificar ese ruido mental, tratando de atravesarlo para llegar al silencio mental, puedo yo también observar cosas que tienen que ver con mis hábitos, con la forma en que yo reacciono ante las situaciones,
con la forma en que yo me relaciono con las personas. Entonces, como que la búsqueda del silencio trae conocimiento de uno mismo. Hay una frase que llevo conmigo en mi mente y me acompaña muchísimo y es una frase que recibí en una de mis experiencias con hongos, porque los hongos le hablan a uno a través de aforismos, frases muy concretas. Y esta es una de esas frases concretas que recibí en una de mis experiencias y es, la victoria máxima es la empatía. Y para mí tiene que ver con que algo que tenemos que aprender a hacer poco a poco es a ser más empáticos con los demás, porque desde el punto de vista budista los demás son parte de uno también. Entonces, si soy empático con los demás, estoy siendo empático conmigo mismo.